Buenas tardes a todas y a todos. Hoy día nos toca ver la clase número 14 y el contenido es problemas que involucran el teorema de Pitágoras en diversos contextos. Esta clase es muy importante. Yo siempre les digo que hay clases importantes, ¿cierto? Bueno, esta clase es una de ellas porque marca el inicio del eje de geometría. O sea, ya terminamos el eje de álgebra con función cuadrática, ¿cierto? De la clase número 13. Y ahora nos toca ver el eje de geometría. Y justamente esta clase número 14 da inicio a este nuevo contenido. Bien, vamos a empezar con algo que es conocido, ¿cierto? Requete conocido por todos, pero que también tiene sus pequeñas mañas. Y eso es lo que justamente va a preguntar el Denver, ¿cierto? Eso es lo que en definitiva quiere encontrar el viejito Denver. Bien, hagamos la introductoria teórica, ¿cierto? Tenemos un triángulo. Siempre va a ser un triángulo, siempre va a ser un triángulo. El teorema Pitágoras lo vamos a trabajar en triángulo. Y lo vamos a trabajar en triángulos rectángulos. Entonces, recordemos que, ¿qué es lo que es un triángulo rectángulo? Un triángulo que sí o sí tiene dentro de sus ángulos, recordemos que estos son los ángulos, sí o sí tiene dentro de sus ángulos un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados se dibuja de esta forma, se forma un cuadrado, ¿cierto? Ahí, ahí. Por lo tanto, este valor alfa y beta da lo mismo. Entre comillas da lo mismo porque alfa más beta tienen que sumar 90. ¿Por qué? Porque si este vale 90, ¿cierto? Ese ya vale 90 grados. Alfa y beta tienen que sumar 90 grados porque la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. ¿Bien? Siempre 180 grados. Bien. Entonces, tenemos que el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Más, ¿se escucha? Ah, se escucha ya. Entonces, 90 más alfa más beta siempre es 180 grados. Por eso la conclusión de que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Bien? Entonces podría ser cualquier combinación, 45-55, 60-30, 40-50, lo que yo quiera. ¿Bien? Siempre, siempre y cuando sea 90 grados la suma. ¿Bien? Entonces, ¿qué otras cosas importantes? El lado que se opone a 90 grados, ¿ya? El lado que se opone a 90 grados, siempre se va a llamar hipotenusa. Siempre. El lado que se opone a 90 grados. Y los otros dos lados, que se llaman adyacentes, que forman el ángulo de 90 grados, se les llama catetos. Cateto uno y cateto 2. ¿Bien? Cateto uno y cateto 2. Y de aquí empieza ya a formarse quizás el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice la siguiente fórmula, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Nada muy complejo, ¿cierto? Nada tan terrible. Tenemos que tener súper claro que esto es un triángulo de 90 grados. El triángulo de 90 grados también podría estar dibujado así, que es lo más típico que nosotros hemos conocido, ¿cierto? Que este es 90 y ese alfa y este es beta. Pero también tienen que considerar que el ángulo de 90 grados se puede dibujar así y es así, de esta manera, donde se ve más en la prueba. Bien, la prueba más o menos ocupa mucho este tipo de triángulo más que ese. Por lo tanto, no nos podemos confundir porque siguen siendo los mismos elementos. Al frente de 90 es la hipotenusa, este es el cateto uno y este es el cateto 2. Y ya está. De aquí nace otro teorema
bien, que se llama el teorema de Euclides, que es, yo se lo voy a pasar, si bien no está explícito en el temario, pero bueno, es un poquito más de fórmula, pero ni siquiera tanto. Es que está formado aquí, tenemos la altura, porque recordemos que la altura de un triángulo, como su nombre lo dice, es muestra cuán alto es el triángulo. Por lo tanto, aquí esta altura, bien, parte de la base y llega a la cúspide del triángulo y forma un ángulo de 90 grados. Y a esa le vamos a llamar altura. Bien, debería ser la H, porque se pone altura en inglés, por eso sería la H. Pero bueno, le vamos a poner una H mayúscula para no confundir. Bien, y y esa H mayúscula nosotros podemos calcularla con Pitágoras, diciendo que este cateto, suponiendo que ahora este es el triángulo que voy a analizar, este chiquitito. Entonces aquí se formula el ángulo de 90 grados y esta sería la hipotenusa de este triángulo más chiquitito. Bien, entonces ahora este pasaría a ser la hipotenusa y este el cateto uno y el cateto 2. Pero también, supongamos que este pedacito vale P, desde aquí hasta acá, y este pedacito vale Q, desde la base hasta este vértice. H, que sería la altura, podría calcularlo, H al cuadrado, como P por Q. Podría calcularlo así. También podría decir, ¿cierto?, que este lado que está acá, bien, que le vamos a poner B, ya a este le vamos a poner C, ya a la hipotenusa le vamos a poner A. Bien, recordemos que A es igual a P más Q, ¿cierto? Porque ese pedacito más ese. Entonces, la hipotenusa la vamos a llamar A. Este pedacito que es el cateto más chiquitito y este es un cateto más grande, pero ambos son catetos, tendría la siguiente fórmula, que B cuadrado, es decir, el cateto al cuadrado, es igual a P por la hipotenusa. P por la hipotenusa. Entonces, este pedacito es igual a este por toda la hipotenusa. ¿Bien? Ya. Perdón, que me tuve que parar. C, por el contrario, ¿cierto? C al cuadrado sería igual a Q por la hipotenusa. Es decir, que su proyección B es igual a su proyección P por A, por la hipotenusa. Y C es igual a su proyección, que sería Q por A. Bien, entonces vamos a tener Pitágoras y estas tres que van a formar Euclides, pero bueno, no es necesario que se aprendan los nombres, pero sí relacionar los segmentos. Bien, ¿dudas, consultas por el momento? La A igual a P más Q iguales de Euclides. A es igual a qué, perdón. Iguales de Euclides. No, es que esto no es fórmula de Euclides, lo que pasa es que estaba como explicando que A es igual a P más Q, porque como yo separé P y Q, Ah, ya, gracias. ¿sí? No es una fórmula propiamente tal, sino que básicamente lo que quiero decir que esta hipotenusa completa es igual a P más Q. ¿Bien? ¿Nadie más? Ya. Entonces, nuestros triángulos van a estar formados, ya sabemos, por una hipotenusa, por un cateto y un cateto. Existen algo que yo se los recomiendo mucho que se llama los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos son tríos de números, ya que están probados que forman un teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si este vale 3, este vale 4, inmediatamente este vale 5, porque ya obviamente se ha calculado y todos los que trabajan con la geometría saben que eso forma un trío pitagórico, 3, 4, 5. Obviamente que el más grande sería la hipotenusa, ¿cierto? Otro trío pitagórico.
5, 12, 13. Otro trío pitagórico. ¿Se le ocurre? 8, 15, 17. ¿Ya? Y bueno, con esto, con este y con este ya están al otro lado, porque después de los tríos pitagóricos nacen sus hijos. Por ejemplo, 3, 4 y 5. Ese es mi primer trío pitagórico. Si yo este lo multiplico por 2 sería 6. Si yo este lo multiplico por 2 sería 8 y este lo multiplico por 2 sería 10. Por lo tanto, todos sus múltiplos también son tríos pitagóricos. Entonces, por ejemplo, si fuese por 3, 3 por 3 9, 4 por 3 12 y 5 por 3 15. Ese también es un trío pitagórico. Entonces, en verdad, esta base y esta base, bueno, y esta también, por eso se las puse, forman los tríos, los tres tríos pitagóricos más importantes porque de ahí nace casi todo. Bien, avanzamos para ir viendo ejercicios y ir aplicando toda esta materia. Dice, una persona necesita medir la altura de un árbol, esta altura, ¿cierto? Para lo cual usa un medidor de distancia láser de la siguiente manera. Primero se aleja del árbol 12 metros, esta persona se va alejando 12 metros en un camino recto perfectamente horizontal. Segundo, utiliza el medidor de distancia láser a ras del suelo, apuntando al extremo superior del árbol. O sea, aquí está el láser, lo levanta un poquitito, el cual registra una distancia de 15. En la figura adjunta se representa la situación anterior. Ya, el 12, 15, esta, obviamente que esta es la hipotenusa, porque está al frente de 90. Entonces, si este es 12, faltaría otro cateto que no lo sabemos y la hipotenusa sería 15. ¿De cuál trío pitagórico nace? 12x17, perdón, 12x15. ¿Nace de alguno, no? Sí, del 9 12 y 15. 9, 12 y 15, ¿cierto? 9. Entonces, este inmediatamente decimos, bueno, esto vale 9, pues. Se forma un pitagórico. Sabemos cuáles son los tríos pitagóricos. Eso. Ahora, si alguien no se acuerda de los tríos pitagóricos, ¿cómo lo haríamos? Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, que sabemos que es 12, ¿cierto? Más el cateto 2 al cuadrado, que sería x. Ah, pero aquí h ya lo sabemos. Borrador. Aquí. Entonces aquí sería 15 al cuadrado. Ahí. 15 al cuadrado, 225. 12 al cuadrado, 144, más x al cuadrado. Ve que es importante los tríos pitagóricos porque de esta forma nos evitamos andar sabiendo los cuadrados. Aquí 225 menos 144 es igual a x cuadrado. Esto sería 81. X cuadrado, aplicamos raíz. Raíz de 81 es igual a raíz de x cuadrado. Se va la raíz con el exponente. Me quedaría x es igual a 9, porque raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Fácil? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, avanzamos entonces. Dice, la medida del diámetro de un círculo inscrito en un triángulo rectángulo, se puede determinar
con la fórmula de Poncelet. Aquí ustedes van a decir, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Da lo mismo dónde salió, porque aquí le están diciendo, mira, esta información te la estoy dando. No es que ustedes tengan que haber estudiado esto, nada. Simplemente le está dando esa información, en la cual A y B son la medida de los catetos del triángulo y C la medida de la hipotenusa. Si la medida de los catetos de un triángulo rectángulo son 8 y 6, ¿cuál es el perímetro del círculo inscrito en él? Ya, vamos con ciertos conceptos para ir aclarando. La medida D del diámetro. ¿Qué es lo que es el diámetro? Si tenemos una circunferencia, ¿cierto? Nosotros sabemos que este es el radio y el diámetro es dos veces el radio. Es decir, pasa justo por el centro y une dos puntos contrarios. Bien, entonces el diámetro es toda esa línea o también podríamos decir que dos veces el radio. Bien, de un círculo inscrito en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo y nosotros ya sabemos, ¿cierto? Ese es un triángulo rectángulo si nosotros sabemos que esto vale 90. ¿Qué quiere decir inscrito? Un círculo inscrito quiere decir que está adentro del triángulo y toca en todos sus lados en un punto. Ahí, en un solo punto. Por lo tanto, el diámetro de esto va a ser ahí, ¿cierto? Ahí. O también podría pensarlo al otro lado, como, no sé, como yo quiera verlo. Entonces, esto va a ser A, esto va a ser B, ¿cierto? A y B son las medidas de los catetos del triángulo. C es la hipotenusa, esta va a ser C, ¿cierto? Y D, ¿qué dice? D es el diámetro, D es esto. Entonces dice que la fórmula A más B es igual a C más D. La medida de los catetos del triángulo rectángulo son 6 y 8. Esto vale 8 y este vale 6. Da lo mismo, BA da exactamente lo mismo. Entonces tenemos cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Si este es 6, este es 8, ¿de dónde vendrá este 6 y ese 8? ¿De cuál trío pitagórico? ¿De cuál vendrá? De aquí, ¿cierto? 6, 8 y 10. 3, 4 y 5 lo multiplicamos por 2 cada uno, por lo tanto la hipotenusa va a valer 10. ¿Bien? Ahora, ¿podría yo calcular? Sí, podría calcular y hacer la formulita, ¿cierto? Decir que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahí despejar. Entonces ya tengo que A vale 8, ¿cierto? B vale 6, C vale 10 y D no lo sé. ¿Por qué es importante saber D? Porque si yo obtengo D voy a saber el diámetro. Y aquí me están preguntando por el perímetro del círculo. Y el perímetro de un círculo, ese perímetro es la línea que forma el círculo, ¿cierto? Se calcula como 2 por pi, recordemos que pi es un número irracional, por el radio. Por lo tanto, si yo sé el diámetro, voy a poder calcular el radio, porque el diámetro es 2 veces el radio. Entonces tendría que dividir por 2 el diámetro. Bien, entonces 8 más 6, 14. 10 más D, D por lo tanto sería 14 menos 10, 4. Por lo tanto el radio vale 2. Entonces el perímetro sería 2 por pi por 2. El perímetro sería 4 pi. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Vamos bien? Por ahora se va súper bien. ¿Vamos bien, ya? Bien. ¿Quién me ayuda con este? ¿Muriel me quiere ayudar?
Ya. Ya, vea nomás. Una fábrica de repisa usa escuadras triangulares para firmar sus repisas, como se representa en la figura adjunta. En la fábrica se siguen las siguientes reglas de conducción. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa debe de medir 2/3 del ancho de la repisa. La hipotenusa de la escuadra debe medir el doble de su cateto que está en contacto con la repisa. Según esta regla de conducción, ¿cuánto debe medir el cateto de la escuadra que va adosada en la pared para poner una repisa de ancho de 30 centímetros? Chanfle. Mucha cosa, ¿no? Ya, ya, sabemos que estas son escuadras, ¿cierto? La escuadra la conocen todos, ¿cierto? Que son ese triángulo que se pone para la repisa. Entonces, como es un triángulo rectángulo, entonces aquí va el ángulo de 90 grados. Esta es la hipotenusa, y este es el cateto uno y este es el cateto 2. ¿Bien? Si esta es la repisa, este es el ancho, ¿cierto? Y este es el largo. ¿Estamos todos de acuerdo con estas cosas, Muriel? Sí. ¿Sí? Ya. Dice, se sigue la siguiente regla de construcción. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa, ¿es el cateto uno o el cateto 2 del que estamos hablando? Este es cateto uno y este es cateto 2. Muriel. A ver, si es el cateto uno y el cateto 2, claro, sí medría 2/3 de ancho. Pero ¿cuál es el cateto del que está hablando? ¿El cateto uno o el cateto 2? El cateto de Ah, la escuadra en contacto con la repisa. ya en contacto de la repisa sería el cateto uno. El cateto uno, ¿cierto? Es el cateto que está en contacto con la repisa. Debe medir 2/3 del ancho de la repisa. Entonces, el cateto uno es igual a 2/3 del ancho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, ancho le vamos a poner aquí A. La hipotenusa de la escuadra, esta, debe medir el doble de su cateto. Entonces, la hipotenusa tiene que medir el doble de su cateto que está en contacto con la repisa. Por lo tanto, es dos veces, ¿qué cosa? 2/3 por A. Pero perfecto. Oiga, que está rápida. La felicito. Ya, pero pongámosle cateto uno, ¿cierto? Para que se entienda. Entonces, como ya cateto uno sabemos que 2/3 de A sería 2 por 2/3 de A. Bien, según esta regla de construcción, ¿cuánto debería medir el cateto de la escuadra que va adosado a la pared? Me están preguntando por el cateto 2. Para poner una repisa, perdón, de ancho 30 centímetros. El A vale 30. Ya, si A vale 30, ¿podemos calcular el cateto uno, Muriel? Sí, Me quedaría 2/3 por 30. Por lo tanto, el cateto uno me daría ¿cuánto? a ver, serían, si no mal me equivoco, 60 tercios. Es que aquí puedo simplificar al tiro por 30 por 3, 10. Entonces 2 por 10, 20. Ahora, podría haber dicho 2 por 30, 60. Y 60 dividido en 3, 20. ¿Bien? Sí, Y la hipotenusa vale 2/2 de A. Pero 2/3 de A ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es 2/3 de A? 20. 20. Entonces la hipotenusa va a valer 2 por 20, 40. Por lo tanto, el cateto 2, ¿cierto? Dijimos, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto uno al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplacemos, 40 al cuadrado es igual a cateto uno al cuadrado, 20 al cuadrado,
más cateto 2 al cuadrado, que no sé cuánto es, porque es lo que me están preguntando. 4 por 4 elevado a 2, ¿cuánto es 4 elevado a 2? 4 elevado a 2. 16. Sería 160. 16. 16, ¿cierto? Y como el cero está elevado a 2, serían dos ceros. Así es fácil sacar esto. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado 4. Y 400. eso, dos ceros, perfecto. Más cateto 2 al cuadrado. 1600 menos 400 nos quedaría 1200. Es igual al cateto 2 al cuadrado. Bien, tenemos que aplicar aquí raíz. Esto que está acá podríamos decir que quedaría dentro de una raíz que sería 12 por 100. ¿Estaría de acuerdo, Muriel? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque el 100 la raíz de 100 es 10, entonces podría ser súper rápido. 12 es igual a 4 por 3 por 100. Entonces aquí ya tenemos hartas cosas porque podemos decir raíz de 4 por raíz de 3, lo podemos todo separar, raíz de 100. Y raíz de 4 es 2, la raíz de 3 no la puedo sacar, sigue ahí, y la raíz de 100 es 10. Es el cateto 2. Entonces el cateto 2 al cuadrado sería 2 por 10, 20, 20 raíz de 3. Muchas gracias, Muriel. ¿Dudas? Gracias a usted. ¿Consultas? ¿Avanzamos? Por lo que se ve, no hay dudas. Ya. Veamos esto. Para proteger una antena de 20 metros de altura, entonces esta antena vale 20. De los fuertes vientos, de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados, P y Q, desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como se representa en la siguiente figura. Este pedacito vale 5, este vale 12. ¿A qué le recuerda esto? A Euclides. Euclides. Eso, Euclides. ¿Ya? Que en el temario no está como Euclides, aparece Pitágoras, ¿no? Porque se supone que el DEM requiere que usted calcule, por ejemplo, 20, si este es el cateto 20 y este es el cateto 5, calcule la hipotenusa. Pero nosotros ya sabemos sacarlo más rápido, ¿cierto? Que tenemos otro teorema. Para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? Por lo tanto, necesitamos saber P más Q, en definitiva, ¿cierto? Bien, ¿cómo calculamos Q según Euclides? ¿Cómo lo calculábamos? Q me están preguntando en verdad por B, ¿cierto? Me están preguntando por B. Entonces B, pues eso no se lo aprendan con las letras. Es muy importante que no se aprendan las letras porque cada uno le va a poner la letra que quieran. Entonces el dentro le puso Q a esta. Imagínense que yo le puse Q a esta. Entonces hay que aprenderse que este lado es igual a su proyección por toda la hipotenusa del triángulo grande. Entonces, Q es igual al cuadrado, es igual a su proyección a 5 por toda la hipotenusa. Entonces, o por todo el lado,
Cuadrado sería 5 por 7. ¿Se escucha, no? 85. Entonces aplicamos raíz. ¿Me escuchan bien? Se escucha cortado por lo menos de repente lo escucho cortado por ratito, pero ahora lo escucho bien. Ah, ya. Sí, porque me apareció ahí como conexión inestable. Entonces por eso les pregunté. Ya, entonces tengo Q al cuadrado es igual a 85. Aplico raíz. Q al cuadrado. Y raíz de 85, bueno, aquí ya tengo que empezar a hacer mis cosas, ¿cierto? Como tengo que empezar a sacar esto. Bien, ¿cómo se llama la palabra? Se me fue. A descomponer el número. ¿Ya? Tengo que empezar a descomponer este número para llegar a lo más chico y de esta forma eh, poder sacar lo que se pueda. Ya, a ver, tenemos. ¿Se puede hacer algo, no? O lo dejamos como raíz de 85 mientras tanto. Entonces Q es igual a raíz de 85. Lo vamos a dejar así mientras tanto. P al cuadrado serían 12 por 17. P al cuadrado sería 12 por 17. ¿Cuánto es? 240, 24, 204. 204, ¿cierto? Entonces P sería igual a la raíz de 204. Entonces P más Q sería raíz de 204 más eh, raíz de 85. ¿Qué creen? ¿Qué pasa? ¿Vamos bien? ¿Pasó algo? Yo creo que pasaron cositas con la raíz, de que todavía falta por hacer ahí. Podríamos, usted dice, como simplificar. Quizás simplificar o tratar de encontrar un número que, por otro número que si sea raíz, que de una raíz justa se pueda, se entiende, creo. ¿Qué dice el resto? ¿Habrá pasado algo? ¿Habrá pasado algo aquí? Para proteger una antena de 20 metros de altura, aquí están los 20 metros, de fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados, el cable P y el cable Q, desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como se representa en la siguiente figura. Para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? ¿Qué estaremos haciendo mal que me apareció estos números y en verdad en la alternativa aparece esto? ¿O qué paso faltará? El 20, no ¿Ah? hicimos nada con ese 20. ¿Con este 20 no hicimos nada? Sí, creo que sí. Bueno, porque en definitiva que
porque recordemos que qué había que hacer para ocupar Euclides. No se necesitaba el 20. Entonces, ¿cuál es el problema que pasa aquí? Y por eso quise poner este ejercicio, porque ustedes van a, inmediatamente, como yo le enseñé Euclides, ustedes van a aplicar Euclides, porque es casi evidente que se aplica Euclides. Pero Euclides solo se puede aplicar si tenemos este triángulo y el ángulo de 90 es acá arriba. Solo puedo ocupar el triángulo, o sea, perdón, el teorema de Euclides, estas formulitas que están aquí abajo, si tengo esta forma, por lo tanto aquí tuviese un ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense que este no tiene un ángulo de 90 grados acá arriba. No lo tiene. Por lo tanto, como no tiene, no puedo aplicar Euclides y tengo que aplicar teorema de Pitágoras parte por parte. Entonces, voy a tener que ocupar Pitágoras. Si este cateto vale 5, el cable Q sería Q al cuadrado porque sería la hipotenusa, ¿cierto? De este triángulo que está aquí, generándose acá. Sería igual a 5 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Entonces aquí Q al cuadrado me daría 25 más 400. Q al cuadrado me daría 425, Q me daría raíz de 425. Entonces, este largo de este cable vale raíz de 425. Y el cable P al cuadrado, porque ahora estamos analizando este triángulo, sería esta la hipotenusa, porque está al frente del ángulo de 90. P al cuadrado sería igual a cateto 1 al cuadrado, 20 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. P al cuadrado sería 400 más 144. P al cuadrado sería 544, que sería raíz de 544. Por lo tanto, P más Q, raíz de 425, 84. ¿Coincide ahora? Ahora sí coincide. Bien, no confundirse ahora con el teorema de Euclides. Ese profesor. Dice, ¿en cuál de las siguientes figuras la medida del segmento PQ es la que se indica de acuerdo a las condiciones dadas en cada una de ellas? Entonces, significa que en cada alternativa debemos analizar lo que nos están diciendo y ver si PQ coincide con esto, con las condiciones y que si coincide ese valor. El triángulo ABP es equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero significa que todos sus lados son iguales. Si este es A y este también sería A. Y dice que el lado sería 1 centímetro. Esto es 1 y esto es 1. Tal que Q, ¿cierto? Está en el segmento AB. Por lo tanto, al decirme que Q está en este segmento, está diciéndome que es la altura. La altura es raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Ese pedacito que está acá. Valdría 1 medio. Porque en el triángulo equilátero la altura divide en dos partes iguales a su lado. Entonces, si nosotros analizamos este triángulo, nos quedará que la hipotenusa vale 1, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado, cateto 1 medio, porque lo único que sabemos, cateto 1 medio al cuadrado, más este cateto que supuestamente no lo conocemos, y vamos a ver si coincide con que es raíz de 3, con x cuadrado.
Entonces aquí 1 más, perdón, 1 es igual a un cuarto, aquí me falta poner paréntesis, más x cuadrado. Aquí nos quedaría 1 menos un cuarto es igual a x cuadrado. Aquí nos quedaría 3 cuartos es igual, sería que x es igual a raíz de 3 partido en 2, porque si aplicamos la raíz completa, la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, la altura sería raíz de 3. No, sería raíz de 3 partido en 2. Falso. Cuadrado APBQ del lado 1,5. Este 1,5, 1,5, 1,5. Como es un cuadrado, esto vale 90. Por lo tanto, este sería un triángulo rectángulo donde podría aplicar Pitágoras. Este sería el cateto 1 y el cateto 2. Verifiquemos si esto efectivamente sería exactamente es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado sería 1,5 al cuadrado sería 2,25 más 2,25. Esto me daría altura al cuadrado sería igual a 4,5. H, aplicamos raíz, ¿cierto? H me daría raíz de 4,5. ¿Da raíz de 4,5 aquí o no? No, pues dice raíz de 3, falso. El rectángulo APBQ de lados 2 y 3. 2 y 3. Inmediatamente con los tríos pitagóricos. ¿Existe este trío pitagórico? ¿No? El que relaciona el 5, el 3 y el 2. No, porque el que relaciona el 5 y el 3 aquí tendría que ser 4. Pero bueno, saquémoslo. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa que vamos a ver si nos da 5. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Es igual a x al cuadrado. 9 más 4 es 13. X cuadrado. Aplicamos raíz, nos daría que x es raíz de 13. Y aquí dice que es raíz de 5. Falso. Cuadrado del lado 1. Esto sería 1 y 1. Como es un cuadrado, este sería cateto y este cateto. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado tiene que darme la hipotenusa al cuadrado. Supuestamente raíz de 2. 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado 1. 1 más 1, 2. Aplicamos raíz, la hipotenusa es igual a raíz de 2. Aquí sí es verdadero. Bien, ¿dudas? Todo clarito, profe. Bien, ¿qué aprendimos hoy día? Problemas que involucran el teorema de Pitágoras en diversos contextos. Esperemos que se haya comprendido el teorema y recuerden aplicar cuando puedan el teorema de Euclides siempre cuando tenga un triángulo de 90 grados arriba. ¿Ya? Que esté muy bien y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, 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 profe. profe. Muchas cuídense. gracias.